buenas noches. Aquí estamos nuevamente desde los estudios del Canal 22 haciendo el interés nacional. Y como siempre, en la compañía de mi queridísimo colega Adrián Salvucci. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás vos? Nuevamente hacemos una nueva presentación de este programa casi flamante que empezamos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de el manicomio a cielo abierto, que es la República Argentina. No, manicomio. Y hoy vamos a hablar de una de las preguntas clave que creo que tenemos que empezar a abordar en serio. ¿Tenemos democracia? Porque uno podría decir, sí, por supuesto que tenemos democracia, Salvucci, pero ¿cómo vas a hacer una pregunta así? Con democracia se come, se educa, se sana, está todo perfecto, pero ¿realmente tenemos? ¿El pueblo elige a la gente que quiera? ¿Cualquiera puede llegar a ser presidente, ministro, gobernador, senador, diputado? ¿O hay algunas condiciones que hay que cubrir antes? Y uno diría, y sí, tenés que tener muy buenas ideas. No. ¿Tenés que tener muy buenas propuestas? No. ¿Tenés que tener las ganas de hacer las cosas bien, el interés del pueblo? No. ¿Y qué hay que tener entonces? Mucha plata. O sea, no tenemos democracia, tenemos dinerocracia. Y a partir de ahí empezamos a entender de qué se trata y por qué el país sistemáticamente, desde que tenemos esta sagrada democracia hace 42 años prácticamente, cada vez estamos peor, estamos peor, estamos peor. Veníamos mal porque teníamos una autocracia de una casta militar usurpadora, pero desde 1983 en adelante cada vez vamos peor y probablemente en breve plazo, querido Enrique, desaparezcamos como nación. Casualmente anteayer se conmemoraba Día de la Memoria, lo llamaron. No sé en qué momento del kirchnerismo se instauró eso de Día de la Memoria, como conmemoración refiriéndose al 24 de marzo, pero fue el día que perdimos la democracia allá en 1976, eso está clarísimo. Pero la recuperamos después en 1983. ¿Es realmente democracia, como vos decís, esto que tenemos? A estas alturas está claro que no, que tenemos que darnos cuenta de que esto no es una democracia. Y este no es un fenómeno que nos afecta solamente a los argentinos, es un fenómeno a nivel planetario. En todos los países están haciendo esta misma pregunta al ver que quienes deciden sus destinos no lo hacen en base al interés de los propios habitantes de esa nación. El interés nacional no es otra cosa más que eso. Exacto. Sino que lo hacen en base a intereses de pequeños grupos muy reducidos, particulares, y que ellos manipulan y hasta en cierto sentido colocan en los gobiernos de los países a sus agentes. Entonces eso no se puede llamar democracia de ninguna manera, porque una democracia siempre lo primero que debería preservar y hacer prevalecer es el interés nacional. Pero entonces, si lo que rige no es democracia, es la dinerocracia, o sea, la capacidad de tener el dinero para financiar campañas, financiar medios de difusión, financiar toda la enorme estructura de la casta política, porque cuesta mucho dinero, entonces lo que tenemos es dinerocracia. Respuesta a la pregunta, ¿tenemos democracia? No. Pero sí tenemos guerra y nadie nos lo dice. Argentina sí. Hace 40 años mínimo, desde 1955 al menos, que está en guerra. La Argentina está en guerra y ni siquiera nos damos cuenta, porque ni siquiera nos lo informan. Los grandes medios, los grandes formadores de opinión nunca nos dicen, este es un país en guerra. No, al contrario, está todo bien. Y estamos en guerra, ¿y eso qué significa? Vos sabés que hay una ley de la física que se llama la segunda ley de la termodinámica, que se llama entropía. La entropía es la tendencia que tiene todo en el mundo físico de ser cada vez más caótico y difícil de revertir. Un ejemplo, tengo un vaso de agua cristalina y un tintero. Volcar la tinta en el vaso de agua es lo más fácil. Mira qué fácil. Tengo un vaso ahora de agua celeste. Pero revertir el proceso,
volver a separar el agua por un lado y la tinta por el otro es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque los sistemas automáticamente se van caotizando, cada vez más caótico, cada vez más desordenados. Pasa en todo. Justamente, ¿qué es lo que no está sujeto a esa ley? La vida, porque el cuerpo de un hombre, de un animal, de cualquier ser vivo, lo que hace es permanentemente pelea contra la entropía. Son cuerpos negentrópicos, antientropía, porque se mantienen vivos. Donde viene una tendencia para tratar de disgregarlo, se repara y sigue viviendo. Sí. Y cuando la entropía gana, se muere. Viene la muerte. Exactamente. Cuando ya es demasiado. La muerte es el final del proceso antrópico. Cuando ya es demasiado viejo, ya se reparó demasiadas veces, no se reparó bien, lo que sea, llegado a los 90, 100, lo que sean años, se muere. Entonces, el drama que tenemos hoy en día, volviendo a lo político y lo filosófico incluso, es que la entropía es lo que rige todo el sistema humano actual. Y yo quiero acercar esta idea porque nos ayuda a pensar. El Estado nacional soberano, que tiene la función de defender el interés nacional, es negentrópico, está en contra de la entropía, trata de lentificarla, hacerla más lenta, pararla, detenerla. ¿Y dónde está la entropía? Está más a nivel de lo privado. La entropía, la tendencia a que todo se disuelva, está más en lo privado, en las corporaciones, en los multimedios privados, en la gente que lo que ha logrado en lo privado, tener mucho dinero, por ejemplo, lo trata de mantener, beneficie o no el Estado. Aunque dañe el Estado, no importa. Lo privado dice, yo quiero defender los intereses de esta empresa y lo que pase con el resto me nefrega. Y la función del Estado, que es negentrópico, es decir, no, para un cachito tenés que pensar en cuál es el bien común, preservemos el bien común de la vasta mayoría del pueblo en contra de los intereses individuales de los ricachones como vos. Entonces, lo privado es eminentemente, no solamente, no hay que ser tajante, pero es eminentemente entrópico y lo negentrópico está en lo que es la función del Estado. Déjame poner un ejemplo que va a hacer que el que está mirándonos comprenda bien este concepto de la entropía del privado que se la traslada al Estado, porque el privado lo único que hace es transferir su propia entropía al Estado. Y hay miles de casos, hasta el del cambio climático es uno de esos, de la supuesta transferencia de la entropía del privado al Estado. Pero el más notable en la Argentina es la deuda. La deuda externa argentina, su propio origen actual, se puede identificar claramente en el proceso militar. Y fue en el momento en el cual Domingo Cavallo aceptó que los privados transfieran su endeudamiento exterior en dólares al Banco Central y el Banco Central asumió esa deuda privada. Bueno, lo que hicieron los privados fue transferir esa entropía que tenía su endeudamiento al Estado. Y ese proceso siguió, aparte independientemente de todas las refinanciaciones sobre esa deuda de origen, hasta el propio Macri en el año 2019, cuando pidió el famoso préstamo al Fondo Monetario Internacional por 56.000 millones de dólares, hace un par de años atrás confesó, muy alegre de cuerpo, que todo ese dinero se lo tuvieron que dar a los bancos porque si no los bancos se iban. Entonces, ¿cómo fue? El dinero se lo llevan los bancos, pero la deuda se la queda al Estado. O sea, de vuelta nuevamente la entropía privada trasladada al Estado. Y ese proceso es permanente en todos los aspectos. Es la privatización de las ganancias y la socialización de las deudas. Pero no es solamente en la Argentina, porque no es casualidad que, por un lado, vamos a los estados que son negentrópicos o tratan de serlo. Lo voy a repetir una vez más. Lo público, la fuerza del Estado, cada vez es más débil, va bajando, cada vez son más débiles los estados. Y la fuerza de lo privado, los que tienen el dinero, cada vez es mayor, cada vez es más fuerte. Y hoy encontramos que todos los estados, Argentina
no está solita, son estados deudores, tienen deuda pública del Estado. Hoy en día de la Argentina ni saben cómo medirlo, pero nuestro colaborador y asesor en todo esto, Héctor Juliano, Gran amigo, exactamente, amigazo. habla de que están, porque no saben las cifras, es cifra secreta que no lo da ni el Ministerio de Economía, no lo da el Banco Central, pero andaríamos si tomamos todas las deudas la deuda pública del Estado, de las provincias, de los municipios, juicios que hay dando vueltas por ahí, el juicio de IPF afuera, estamos en los 700.000 millones de dólares. Toda la Argentina, o sea, el Estado argentino, que somos nosotros, debemos 700.000 millones de dólares. Pero miramos al sector privado y los grandes tenedores de dinero cada vez tienen más plata. Qué extraño. Vamos a Estados Unidos y Estados Unidos tiene una deuda pública de 36 trillones de dólares. ¡Wow! Pero si en Estados Unidos cada vez hay más millonarios. Justamente, Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos son Sam Altman, Larry Ellison, son todos súper billonarios. ¿Cómo es que todos esos billonarios ricos en el sector privado y el Estado norteamericano debe 36 trillones de dólares? Es un 36 con 12 ceros atrás. Y peor, si sumo las deudas públicas de todos los países del mundo, más o menos andan en los 110 trillones de dólares, una cifra inimaginable, casi imposible de anotar. 110 trillones de dólares. Y esta es la pregunta clave. Todo ese dinero es debido por los estados públicos, Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Brasil. Y la pregunta clave es, ¿a quién le debemos toda esa plata? Porque son los pueblos cuando deben. Cuando uno dice, che, Argentina debe 700.000 millones de dólares. No, no, no. Hablemos claro, vos debes esa plata. Y el Estado después, cuando viene un gobernante, sea de la izquierda socialdemócrata como fueron Cristina Kirchner, Alberto Fernández o Sergio Massa, o sea de la derecha usuraria, sea Mauricio Macri o Javier Milei, siempre la función principal de ellos es pagar la deuda. Tenemos ahora un presidente que dijo, el FMI es una porquería, es una institución absolutamente corrupta. Es verdad, es una institución de robo. ¿Y a qué está abocado desde hace ya, no sé, 2 meses, 3 meses? Por favor, FMI, dame plata, necesito plata, préstamelo. Está haciendo exactamente lo mismo que hizo Macri, que es exactamente lo mismo que hizo Menem con Cavallo. Siempre están haciendo lo mismo, porque la función de los gobernantes, que son financiados por el dinero público, el dinero privado, perdón, es hacer aquello que le ordenan que hagan desde instancias muy altas. De manera que eso hay que entenderlo. Y alguna idea más. Tengamos presente que el Estado tiene que pensar de una manera lateral. El Estado piensa en un laberinto, piensa todo lo que tiene que hacer, son muchas funciones, que nadie se muera de hambre, que haya salud pública, que haya educación para todo el mundo, que no haya gente tirada por las calles sin trabajo. Es más, que haya trabajo para todo el mundo. Perón decía, gobernar es dar trabajo a todo el mundo. Pero en el ámbito privado no es así. En el ámbito privado es egoísmo puro, pensamiento lineal. ¿Cuál es mi único objetivo? Ganar guita, punto, aparte y otra cosa, fin de la discusión y no se diga absolutamente nada. Y otra cosa, que esto es muy importante y creo es el punto donde hay que mencionarlo. El Estado piensa en términos geopolíticos, piensa para todos y a largo plazo, porque una de las funciones del Estado es garantizar un futuro necesariamente positivo para todo ese pueblo, que en el caso de Iberoamérica es mejor todavía, porque no es Argentina, que el futuro de los argentinos sea bueno. No, toda Iberoamérica. A mí me interesa que el futuro de los argentinos sea necesariamente positivo, también de los chilenos, de los uruguayos, de los brasileños, de los peruanos, de los colombianos, mexicanos, etcétera, porque somos una gran comunidad hispanoparlante. Eso por un lado, lo tenemos que tener siempre presente. Y pensamos para eso, el Estado necesita pensar y planificar a largo plazo, por eso no necesita una casta política, necesita estadistas. Pero en el corto plazo no. El dinero privado lo que necesita es, bueno, ¿dónde hay guita? Y en este momento la guita es hacer no se dice más bicicleta financiera, se dice carry trade. Hay que hacer el carry trade, hay que ganar guita con esto, o se puede ganar guita con las criptomonedas, o se puede ganar... ¿Por qué no se gana guita con la droga? ¿O ustedes creen que el narcotráfico no es parte del sistema financiero privado planetario?
Por supuesto, todos los narcotraficantes son privados. Si No hay desapareciera el narcotráfico, muchos bancos se verían en problemas. Quiebran, así que hay muchos bancos que dicen, che, sí, luchen contra el narcotráfico, pero despacito, despacito, porque no queremos tener un desequilibrio financiero de ninguna manera. Así que cualquier Estado, cualquier gobernante que se lo tome demasiado en serio, se lo van a decir. De manera que eso también hay que saberlo, que planifican a corto plazo, mientras que el pensamiento del Estado es a largo plazo. ¿Por qué decimos todo esto? Porque aquellos que dicen, no, el Estado, afuera, afuera esto, afuera aquello, es que no entienden cuál es la función del Estado y lo que el drama del mundo actual, Estados Unidos incluido, es que los Estados cada vez tienen menos poder, cada vez tienen menos capacidad de hacer aquello que deberían estar haciendo, y uno diría, ¿y dónde está yendo ese poder? A las arcas de los privados que tienen todos los trillones de dólares. El gobierno de Trump, que no es santo de mi devoción, sin embargo, bastante honesto. Trump es un hombre que tiene varios miles de millones de dólares, o sea, para llegar a ser presidente tenés que tener varios miles de millones de dólares. Pregúntele si no a Mauricio Macri. También no era plata de él, era plata de papá. Y sí, ¿qué ha hecho ahora? Al hombre más rico, no de Estados Unidos, al hombre más rico del mundo, Elon Musk, le dio un puesto en su propio gabinete. Estados Unidos, en este momento, el jefe de gobierno es Elon Musk. El jefe de Estado quizás sea Donald Trump, que tiene que ver cómo se maneja con los rusos, cómo se maneja con China, mejor dicho, cómo busca la guerra y desata la guerra con China, es una de las misiones que le han encomendado, pero eso lo hace como jefe de Estado. El jefe del gobierno, a ver cómo manejamos la guita, cómo ahorramos acá, echá 100.000 empleados allá, que a lo mejor había que echarlo, echá 30.000 allá, no des más asistencia en eso está en manos de Elon Musk. ¿Y quién lo acompaña a Elon Musk? Y Mark Zuckerberg, este proyecto Stargate lo hizo con otros de los multimillonarios. Y es lo que estamos viendo en todo el planeta, donde el poder privado, que es eminentemente entrópico, ¿qué es lo que ha ido disolviendo? Ha disuelto lo que es el Estado-nación soberano, y el Estado tendría que mantener siempre su equilibrio negentrópico, antientrópico, para que esto no ocurra, y cada vez lo puede hacer con menor fuerza, con menor éxito, porque justamente las fuerzas se han puesto todas en contra de los pueblos, de los 8.000 millones de personas, y totalmente a favor de grupos muy pequeñitos que están arriba de todos en esta pirámide de poder, que son los que están imponiendo sus intereses sobre todas las cosas. Vos fíjate cómo con Trump por lo menos se blanqueó todo esto de la dinerocracia. Trump era un tipo que en la campaña para su primer presidencia se movía por todo su país en su avión privado, que decía Trump bien grandote. En la segunda presidencia, en la campaña para la segunda presidencia, lo vimos hacer lo mismo, pero en un avión mucho más grande, en un avión ya mucho más grande, y que era el de él también, Trump, bien grandote, decía. Y eso habla de que quien gobierna en Estados Unidos es un millonario, muy millonario, y lo terminó de blanquear en su ceremonia de Asunción, cuando acá a su lado estaban los grandes millonarios, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, sí, Sundar Pichai, los que representan la élite del poder privado de los multimillonarios, estaban todos ahí con él. En comparación con lo que pasaba acá, ya que mencioné a Trump viajando en su avión privado, cuando Menem hizo la campaña, ¿te acordás? Para ser presidente, sí, se movía por el país en su Menem móvil, que no era más que un ómnibus reformado y que encima lo pagaba el PJ. Sígame, no lo pagaba. Pero así todo, Menem era de una familia bastante acaudalada de La Rioja, era la familia más acaudalada de La Rioja. Sí. ¿No? Entonces, está claro que sea al nivel que sea, tenemos dinerocracia. También otro ejemplo acá local. Está muy claro que cuando ganó Milei, quienes estaban al lado de Milei haciéndole ese aporte gigantesco de dinero era la Javad Lubavitch con sus dos principales personeros, Gerardo Huertein
y Edward Eduardo Ernstein. Y ambos dos tienen roles centrales en este gobierno y especialmente Gerardo Wertheim, que ocupa la Cancillería. Hasta está acusado bajo investigación si ese cargo no lo compró a través de las dádivas que recibió Milei. Milei es el que está investigado por dádivas cuando Wertheim lo trasladaba en su avión privado. Bueno, el tipo hoy es el canciller de la nación argentina. Entonces, ¿qué interés va a representar toda esta gente? ¿El interés nacional o el interés personal de los grupos a los que representan? Muy bueno esto, y vos me estás diciendo que los cargos se compran en los gobiernos, Enrique, todo el mundo. que pagan dinero los que tienen mucho dinero para comprar un cargo, una embajada, una cancillería, lo que sea. Bueno, lo confesaron diputados de la Libertad Claro. Avanza que dijeron que para entrar a la lista tenían que poner plata. $50.000. Lo confesaron. Fíjense esto para redondear un poco la idea. El Estado público, el buen Estado, porque hoy el Estado está totalmente usurpado. Argentina hoy tiene un Estado absolutamente usurpado por alguien que no solamente no está capacitado, sino que ha demostrado ser un inmoral y un estafador. Javier Milei, su hermana, y Morales, estafadores con el tema de la criptomoneda Libra. Ahora fíjense bien, el Estado público tiene que pensar dividiendo entre dos factores clave. ¿Cuáles son esos dos factores clave? Amigo y enemigo. Amigo es todas las fuerzas que sean amigas del pueblo argentino. Tiene que estar permanentemente identificando. Brasil, amigo. Uruguay, amigo. Chile, también amigo. Otros países quizás los termine identificando enemigo. Lo hizo Milei diciendo yo no negocio con comunistas porque es tan ignorante que pensaba que todavía China es comunista y Rusia es comunista y ya lo superaron hace mucho, mucho tiempo. Entonces, amigo por un lado y enemigo. ¿Y el enemigo qué es? El enemigo colectivo, el enemigo de la comunidad, no el enemigo personal, sino el enemigo de la comunidad argentina o de la comunidad iberoamericana, que no hay por qué odiarlo. Hasta te puede llegar a caer simpático, decir, che, qué piola que es este fulano, qué piola que es Trump, si te gusta, pero a lo mejor llegamos a la conclusión que en algunas cosas es un potencial enemigo de la Argentina. Pero Perdón, ¿cuál era la diferencia entre hostis y... Claro, hostis, ahí viene la palabra hostilidad, es el enemigo público de la colectividad. E inmicus, también viene del latín, es el enemigo, pero es el enemigo tuyo personal. Es un tipo que es enemigo mío porque me robó dinero, porque me afanó la novia, lo que sea. El inmicus, de ahí viene la palabra enemigo. Y bueno, es un problema mío, en realidad no es un problema colectivo. Pero el hostis, de ahí viene hostilidad, es el enemigo de toda la comunidad. Y eso el Estado siempre lo tiene que tener presente. ¿Cuáles son sus hostis y cuáles son sus verdaderos hostis, o sea, enemigos de la comunidad, y sus amigos con los cuales puede trabajar? Pero en el orden privado no. El orden privado no ve amigo-enemigo, ve socio-competidor. Con este podemos juntar fuerzas, hacemos socios y afanamos más, ganamos más plata todavía. Y ese es un competidor, que yo vendí estas tazas y las trae más lindas, mejor hechas, de más variedad de color y más baratas. Es un competidor, HDP, la puta... Ves todo en términos de plata, de dinero, no puede concebir nada fuera del dinero. Mirá a qué punto esto que vos estás diciendo, y cuando accede alguien que viene del mundo de los negocios con esa mentalidad al gobierno, Donald Trump, hoy la política exterior de Donald Trump se está enfocando en amigarse con Rusia, porque Trump, con su mentalidad de hacer negocios, ve que en Rusia puede haber un gran socio para hacer dinero juntos. Y la paz de Ucrania, de la guerra en Ucrania que está promoviendo Trump, le está diciendo a Putin, vos de esta guerra, aparte de irte como vencedor, te tenés que ir con un buen dinero, con un buen botín. Y ese un buen paquete. Botín, cuando te dicen, mira, te echamos de la empresa, pero... Sí, va a ser la sociedad del Ártico. Esto ya lo vamos a desarrollar en Antisistemismo Explícito. Pero la geopolítica que plantea Trump
para su gobierno de los próximos 4 años es la geopolítica bajo la sociedad del Ártico. Esa sociedad del Ártico involucra una sociedad entre Rusia y Estados Unidos y por eso la necesidad geopolítica de los Estados Unidos, del gobierno de Trump, de poseer Groenland y Canadá para poder armar esa sociedad del Ártico, desarmar la sociedad del Atlántico Norte, la OTAN, o sea que Europa queda de su suerte, y juntos hacer negocios. Y yo agrego al pasar que como una de las funciones, la prioritaria del gobierno de Trump en estos 4 años es consolidar el poder sionista al máximo, ha dicho, Palestina se resuelve fácilmente. Levantamos el Riviera del Mediterráneo, hacemos una Torre Trump, por supuesto, hacemos hoteles, hacemos un balneario para los supermillonarios. ¿Y qué hacemos con los 3 millones de palestinos? ¿Qué sé yo? Que vayan a Jordania, que vayan a Egipto, que vayan a cualquier lado. Que es más, los tiramos al mar Mediterráneo, total son musulmanes. ¿Quién se va a dar cuenta, con 8.000 millones de personas en el planeta, quién se va a dar cuenta que faltan 3 o 4 millones de musulmanes que no están insertos para nada? Eso tengámoslo muy presente porque es terriblemente cruel. Y lo otro es que un Estado auténticamente soberano ve al pueblo y distinguen el pueblo entre los que son trabajadores y los que son parásitos. Un Estado auténticamente soberano tiene que decir, salvo los niños, porque son muy chiquitos, y los viejos, porque son viejos, y los enfermos, porque están incapacitados, todo ciudadano tiene que laburar, no hay excusa, tiene que trabajar. Si no, lo miro sospechosamente, porque este tiene 50 años, no tiene gran fortuna, ¿de qué vive? ¿De qué vive este tipo? Y ahí empezamos a investigar y no se sorprenda que vive del afano, de robar, de salir a asaltar a gente. Eso es fundamental. Pero en el orden privado no es tan así, por más que ahora se trasladó contra allá. El orden privado, en Argentina y trasladado al Estado argentino, ve entre patrón, el amo y el esclavo, en definitiva. Soy el amo. ¿Por qué soy el amo? Esclavo. Porque tengo mucho dinero. Yo soy el amo, como durante años en los 90 decían, no, los Macri fundamentales le dan trabajo a la gente, hacen eso, solo aquí lo mismo, le dieron trabajo a la gente y en definitiva después descubrimos con las libretas que son todos chorros, más allá de si son de izquierda o de derecha, si son de una colectividad o de otra colectividad, porque es como dice el cómico George Carlin de Estados Unidos, fallecido ya, son todos miembros del mismo club y vos no sos miembro de ese club. A ver, ¿te quedó claro? Vos no sos ni nunca vas a ser miembro de ese club, porque es un club para los multimillonarios, que después dicen, bueno, para que esto funcione mejor, ¿por qué no elegimos a uno de los nuestros y lo catapultamos para que sea presidente? Alguno que sea popular, que tenga buen aspecto físico, que sepa hablar bien, que convenza, como fue, llegado el caso, un Kennedy, como es Donald Trump. ¿En qué fue el error de Estados Unidos en los últimos 4 años? Que pusieron a un viejo sin cerebro. Cuando Joe Biden se acostaba, quedaba un charco de gelatina acá porque se le iba saliendo el cerebro por la oreja. Entonces, ese fue el error. No que sea ni mejor ni peor moral y éticamente que Trump, porque Trump no es exactamente un monje católico absolutamente inmaculado, no es así. Entendamos todas estas diferencias. La entropía está mayormente del lado de lo privado y la neguentropía debiera estar del lado del Estado público, pero si el Estado está ocupado por señores que vienen del marco privado, vienen de ganar guita y solo interpretan las cosas, lo acaba de decir Enrique, como hace Donald Trump. Bueno, yo vengo del mundo empresario, así que voy a manejar a Estados Unidos como una gran empresa. Así no se maneja un Estado. Viene ahora Milei, con todos los que vienen, con los multimillonarios que le han forrado los bolsillos de mucha guita. Muy bien, pero Argentina no se arregla como una gran estancia. Los ingleses sí trataron de arreglarla así durante generaciones, pero una Argentina auténticamente soberana, con un bienestar para todos y que sea un faro luminoso que los demás países de Iberoamérica quieran seguir nuestro ejemplo, no tiene que ver al país como lo miran los ingleses, lo tiene que ver como un país realmente soberano, y para eso tenemos que tener un Estado con un proyecto nacional a mediano y largo plazo y que por sobre todas las cosas sea negentrópico, esté en contra de esta entropía que se da naturalmente en el mundo de la plata, en el mundo privado, y que está bien en el mundo privado,
pero no lo impongamos en el mundo público. Bien, como conclusión de este programa, vos arrancaste diciendo estamos en guerra. Como no vemos bombas cayendo, no nos damos cuenta que estamos en guerra, pero sí lo estamos. Esta es una guerra psicológica y la guerra psicológica es la madre de todas las guerras. Bueno, por hoy día vamos a llegar hasta aquí solamente con el interés nacional. Adrián, muchísimas gracias. Perfecto. Nos volveremos a ver el miércoles que viene a las 23:30 acá en Canal 22. Chau y gracias. Chau.